versículo 12. Hermanos, yo no iba a predicar hoy, tenía un suplente, pero como seres humanos, hermanos, tenemos imperfecciones físicas y nos podemos enfermar. Y nuestro hermano que me cubría, pues se resfrió, no puede estar aquí, pero el Espíritu de Dios, mis hermanos, nos dice que estemos siempre preparados. Amén. Y la preparación no es que tenía un sermón guardado para cuando se ofreciera, ¿verdad? No es un as bajo la manga. Por cierto, nos faltó orar por la vida de nuestro hermano que no está por salud. Espero que usted haya orado por él. Amén. Gloria a Dios. Padre, que tu mano sea sobre la vida de nuestro hermano Joel. Sí, Padre, por que favor. pueda recuperarse completamente, Rey. Tu palabra dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. Amén. Que así sea, Aleluya. Señor, enviada la palabra en el poder, en el peso y la autoridad Sí, del Padre. Espíritu Santo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abre su Biblia, Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada, literalmente hablando, hermanos, podría penetrar nuestra carne, podría, si es la espada que mi hijo mencionaba por ahí en un pequeño estudito que hizo, él hace referencia a cierta espada que era tan filosa que cortaba huesos en el tiempo de los romanos. Él sabe el nombre, yo no. Yo quiero compartir esto, hermanos, porque eso me dijo el Señor hoy que compartiera. Exactamente antes de que leyera el mensaje de nuestro hermano, que no iba a poder, yo me estaba listando para venirme y escuché, me vino la imagen del mensaje y el pensamiento, escríbelo para que no lo olvides. Y entonces estaba luchando porque yo me estaba arreglando y me seguía diciendo, escríbelo para que no lo olvides. Dije, bueno, pues lo voy a escribir, dije, no voy a hacer que se me olvide. Y lo escribí. Y en eso fui al cuarto por otras cosas, miré el teléfono y miré el mensaje de nuestra hermana y dije, Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios tiene control de todo y por eso es que voy a compartir este pasaje en particular, porque este fue el texto bíblico que Él me dio en lo que yo pude mirar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. La espada natural te puede matar físicamente, pero la espada espiritual te vivifica espiritualmente. Una te mata físicamente, la otra hace lo contrario, en vez de matarte, te da vida. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él y juntamente con Cristo nos resucitó. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos da vida, nos vivifica. Y dice que penetra no solamente a los huesos, a las médulas, sino que tiene el poder de penetrar en donde está, como que hay una parte, hermanos, en donde aquí está el espíritu y aquí está el alma. Y la palabra puede penetrar exactamente, hermanos, por la línea que los separa. Amén. De tal manera que el espíritu esté en su lugar y el alma esté en su lugar. Que el alma no tome el control de nosotros. Ahorita vamos a entrar en eso, hermano. Es que es tremendo. La palabra de Dios penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Qué es lo que sucede cuando usted parte un tomate, una naranja,
un pedazo de carne, ¿qué sucede? Esas partes quedan divididas, quedan separadas. Esa separación es necesaria para lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Estamos partiendo el tomate, muchos pedacitos, la cebolla, muchos pedacitos, el chile, muchos pedacitos. Y ese partimiento es necesario para lo que vamos a hacer. Hermanos, hay momentos en los que Dios parte, en los que Dios separa, en lo que Dios divide. Pero esa división o ese partimiento es necesario. Ah, caray, ¿de qué se trata? Aquí específicamente está hablando de partir el alma y el espíritu, separarlos para que podamos conocer. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra alma. Cuando el alma se rinde a lo carnal, porque el alma se puede rendir al espíritu o se puede rendir a la carne, al pecado. Entonces, nosotros debemos poder entender y conocer lo que es el andar en el espíritu y lo que es cuando andas en estado almático. ¿Cuántas saben lo que es el estado almático? Cuando andas llorona, cuando andas a veces enojona, cuando andas en celos, cuando andas en pleitos, eso es alma sujeta a la carne. Pero nuestra alma puede estar sujeta al espíritu y hacer que todo nuestro ser esté sujeto al espíritu de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la que viene y parte y separa y corta y deja las cosas que son del espíritu en las cosas que son del espíritu, de tal manera que la mente natural no entiende las cosas que son del espíritu, pero una mente espiritual las puede entender. Amén. Hay varias cosas, hermanos, desde el inicio en la Biblia que fueron separadas y Dios fue el que las separó. En el Génesis capítulo 1 nosotros vemos cuando Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo es la primera persona de la Trinidad que se menciona, hermanos, en la Biblia. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, arriba, estaba en un movimiento. Dios iba a empezar a moverse, solamente estaba esperando a que el Dios el Padre diera la orden y dijera, hágase la luz. Pero el Espíritu, hermanos, ya estaba en un movimiento, esperando órdenes. Y cuando el Señor dice, hágase la luz, ¿cómo se produce? No nos podemos imaginar aquel día, pero la luz fue creada. No una lucecita, mis hermanos. El sol era la luz. Y aquí, mis hermanos, allí hay una cosa muy grande que no me quiero meter ahorita. Lo mencioné hace unos domingos atrás, que Dios estaba dando a sí mismo. Cuando Él dice, sea la luz, hermanos, la luz es una persona, la luz no es una energía. La luz es la vida de los hombres, dice Juan. Acuérdense que Juan es el teólogo, amén, y nos lleva el capítulo 1 de Juan para hablarnos de misterios en el día de la creación. Así que, hermanos, cuando el Señor crea la luz, hace la luz, la trae a la existencia para hacer la creación física de este mundo y hacer de lo que no se veía algo que se vea, amén, a través de la palabra. Él crea la luz, pero antes de que la luz fuera creada, dice que había o existían tinieblas, todo estaba oscuro, no había vida, no había presencia de Dios allí en eso, nada más había tinieblas, había oscuridad, y se asocia, mis hermanos, con el imperio de la oscuridad también. Cuando Él crea la luz, mis hermanos, Él dice, ¿qué más? Que separó la luz de las tinieblas. Hermanos, dos cosas pueden
estar juntas, pero no revueltas. Qué tremendo, ¿verdad? Podemos tener alma y podemos tener espíritu, pero no pueden estar en un desorden. Tiene que haber un orden. El alma ocupa su lugar, el espíritu ocupa su lugar. ¿A qué se asemeja esto? Ahorita voy a regresar al Génesis. ¿Cuántos saben que en una botella o en un frasco, en un vaso, donde quiera un recipiente transparente de vidrio, usted puede poner agua, una parte de agua y una parte de aceite? ¿Ven? Y agarra una cuchara y lo mezcla. Eso se mezcla y el agua queda y se le ven como gotitas brillantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Y todo es cuestión de que usted lo deje reposar para que por sí mismo se vuelva a separar. Lo que tiene más peso se va a ir hacia abajo, lo que pesa menos se va a ir hacia arriba. Hay una separación propia del mismo elemento, no se mezcla. Es cuestión de tiempo. Hermano, piense esto. Piense esto. Se ganó la comunidad. Gracias. Hay veces, mis hermanos, andamos en nuestra vida revueltos. Pero Dios no quiere revolturas en nosotros. Cosas de Dios y cosas de la carne revueltas dentro de la mente. Miren, hermanos, yo voy a leerles lo que en ese momento que me dijo el Señor, escribe, porque se olvida, lo escribí. Esta es una sana separación de dos elementos totalmente distintos que pueden estar juntos pero no revueltos para que puedan cumplir su función y propósito. El agua y el aceite mezclados solo se necesita reposo, como les decía, para que por sí mismos se contraigan otra vez y se unan. No sé si se dice las moléculas o lo que cómo se diga ahí, no sé mucho de eso, pero se vuelven a unir los que son iguales y entonces se separan por cuestión de peso, ¿verdad? Lo liviano queda arriba y lo pesado se va hacia abajo. Es cuestión de tiempo. La separación es necesaria, pero útil, al menos en lo que yo voy a hablar ahorita. No estoy hablando de una división de iglesia, va a decir, hey, ¿cuántos están conmigo, verdad? Porque esta separación es necesaria. No, no, no. Estoy hablando del interno, ¿amén? Del corazón, de nuestra vida. Dios se está refiriendo a nuestra vida interna. Fíjense bien, nos separamos del mundo para ser útiles a Dios. Podemos vivir en el mundo sin estar revueltos o mezclados con el mundo. Tiene que haber una separación. ¿Lo entienden? Tiene que haber una separación. O eres agua o eres aceite. No te pueden mezclar. No podemos jugar a las dos versiones. Hoy estoy en la versión mundo y mañana en la versión cristiana. No, mis hermanos, eso no se puede hacer. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios, fíjese bien, hermanos, esto, a ver para quién es este mensaje. Dios no puede usar un alma turbada. ¿Lo repito? Amén. Dios no puede usar una alma turbada. Una mente perturbada es instrumento de Satanás. Una mente perturbada es un instrumento de Satanás y va a hacer lo que el diablo le diga que haga. Porque la mente está en control de el enemigo está en control de esa mente que está revuelta, que no está separada para estar con Dios, como está perturbada, como está mezclada, aunque sea cristiano,
esa persona puede pecar, esa persona puede hacer cosas equivocadas, porque su mente está perturbada. La mente tiene que estar en paz. Amén. Amén. No solo el corazón. Es más, de hecho, no puedes tener paz en el corazón si no tienes paz en la mente. Amén. Cuando tienes paz en la mente y quieres sentir un temor, lo bloqueas, lo detienes. Amén. Y dices, alma, sujétate. Y nos ponemos en modo de que el espíritu esté en control y el alma se sujeta. Y entramos en el reposo de Dios. Esta es la palabra, hermano. Yo no traigo un gran sermón. Yo traigo una palabra específica y es esta. El Señor necesita que pongamos nuestro espíritu alinea con el Espíritu de Dios y nuestra alma separada por la palabra de Dios, alineada por la palabra de Dios, se sujete al Espíritu de Dios. El Señor también separó las aguas. Acuérdense que todo era como un mar universal. Y el Señor dice que dio la orden para que las aguas se separaran, pero no verticalmente, no horizontalmente, sino verticalmente. Se fueron aguas para arriba y aguas se quedaron abajo. Probablemente en ese mismo momento podemos pensar, ¿por qué no? Déjenme fantasear un poquito o jugar con la imaginación. Un fuego pasó por el medio de las aguas y las aguas de arriba se evaporaron y se fueron. Porque el agua, ¿cómo va para arriba? Se evapora y se eleva, se levanta, mientras que la líquida se queda abajo. Así que ahora tenemos agua arriba y agua abajo. Pero en las aguas de abajo el Señor sabía que todavía se podía hacer una separación más. Y el Señor dio la orden para que las aguas de abajo se separaran y se descubriera lo seco. Y apareció la tierra de donde tú y yo fuimos formados. Amén. Amén. Esas separaciones, cuando Dios hace esas separaciones, son buenas, son necesarias. Dios está dando vida, Dios está preparando todo el escenario para crear, para formar, para hacer algo nuevo, algo que no existe. Cuando Dios quita algo de nosotros, es porque Él va a hacer algo nuevo en nosotros. Pero este es el mensaje, mis hermanos, por los que allá dormí, que prediqué bien largo. Bueno, es que ese fue el tiempo que me dio la vida. Pero aquí, mis hermanos, yo quiero darles solamente lo que Dios me dijo, lo que yo sentí del Señor, es que tu alma y tu espíritu estén cortados por la palabra de Dios. Amén. Y que el espíritu tuyo esté sujeto al Espíritu de Dios, que la palabra de Dios es la espada del ¿quién? Del Espíritu. Entonces nuestra vida, esa espada que nos corta, tiene que ser sujetada al Espíritu de Dios. Jesucristo nos salva, el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos perfecciona, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro sanador, el que está con nosotros aquí en la tierra en lugar de Cristo. Entonces, hermanos, familiarícese más con el Espíritu Santo. Lógicamente que oramos y pedimos en el nombre de Jesús, pero acuérdense que el Espíritu Santo vino a nosotros como una promesa cumplida del Padre, para que por el Espíritu Santo, hermano, nunca nos apartemos de Dios. Sin el Espíritu de Dios, la gente se aparta de Dios. Pueden tener conocimiento de Cristo, hermanos, pero si conocen al Espíritu Santo, nunca se van a apartar de Dios. Porque el Señor dice, les quitaré el corazón de piedra y les daré el corazón de carne y pondré en ese corazón un espíritu nuevo, y dice, y mi espíritu. Amén. Para que nunca se alejen o se aparten de mí. Amén. Porque el pueblo antes de Cristo se alejaba de Dios.
Pero el Señor, hermanos, nos pone el sello de garantía. En la garantía de nuestra salvación, hermanos, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, son las arras de la promesa, es el sello de la promesa. El que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Necesitamos, hermanos, conocer más al Espíritu Santo. Amén. Por eso ahorita oramos, ¿sabes qué? Espíritu Santo, solo usa mi mano. Amén. Porque Él es el que hace las obras. Jesús mismo dijo, si no me creen en mí, crean al Padre, porque Él es el que hace las obras a través de mí. Aún Jesús mismo dijo que el Padre, a través del Espíritu Santo que estaba sobre Jesús, Él que hacía las obras. Amén. Y solo el Espíritu Santo, no solo en comunión con el Espíritu de Dios, podemos llevar nuestra alma al reposo. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, es aguas mansas, no es agua revuelta, no es agua turbia. El Espíritu Santo es esa agua de reposo que dice el Salmo 23, que me llevas ¿a dónde? A aguas de reposo, a la comunión con el Espíritu Santo. Una mente perturbada, entonces, es el taller, como dicen ahí, es el taller del otro, ¿no? Dios no puede usar un alma perturbada. Le digo a mi esposo cuando iba a dar la clase que estaba así nerviosito, le digo, solo descansa en Dios, Dios solo necesita que estés tranquilo. Yo les he dicho, ¿verdad?, que yo puedo tener nervios para predicar, pero estoy tranquila. ¿Sí? Estoy tranquila. ¿Por qué? Porque yo sé quién es el que lo hace. Él es a través de mi vida. Yo nada más me presto y Él lo puede hacer como Él quiera, a lo que quiera. Entonces lo que Dios necesita de mí y de ti es que estés tranquilo, que estés tranquila, que no te afanes, que no te dejes perturbar el alma, la mente, las emociones. Entra en el reposo de Dios. Deja que la palabra de Dios parta el espíritu, el alma, el espíritu y el alma que no se someta a ese control del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios dentro de tu vida. Amén. La palabra tiene que penetrar y darnos vida. ¿Se acuerdan que una vez les hablé del harakiri espiritual? Ya no se acuerdan, yo creo, hace tiempo de eso. ¿Quién sabe lo que es el harakiri? Ahí está. Lo hacían los japoneses de no sé qué tiempo, que eran fieles al imperio samurái, y por una orden o por una cuestión de honor, por lo que sea, o si el jefe, ¿cómo se dice?, de ellos le decía, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Pero tenían que hacerlo, no nada más era así. Número uno, era con todas sus fuerzas y era una técnica, tenía que haber un corte de zigzag para que se pudiera morir, si no, quedaba herido nada más. Así que tenían que saber cómo se hacía eso. Y recuerdo una vez cuando yo escuché la voz y me dijo, un harakiri espiritual. Yo me quedé, ¿qué es esa locura? Dije yo, Señor, ¿qué es eso? Me fui a investigar sobre lo del harakiri, algo así. Yo ya sabía qué era, pero no sabía detalles. Y entendí. Lo único que Dios me puede decir a mí que yo haga para eso espiritual es que con la espada del Espíritu, que es más cortante que todo espada de filo, yo misma, ¿qué significa? Mata tu carne. Pero cuando tú mueres espiritualmente, lo que esa espada te da es vida. Mata lo carnal, pero vivifica el espíritu. Amén. Amén. Pero tenemos que introducir la espada. Aquí dice que la palabra de Dios es más cortante de 2 filos, pero te tiene que cortar
te tiene que herir, te tiene que penetrar, si no, ¿de qué sirve? Si no te duele, si no te corta, si no te penetra, si no te hace sentir la necesidad de cambiar y de buscar a Dios para cambiar, quiere decir que la palabra no ha penetrado. Solamente está en la mente, pero no ha penetrado entre el alma y el espíritu. Amén. Déjenme repetirle esto. Cuando miré, el mensaje fue eso. Miré un vaso de aceite con agua mezclado y enseguida me dio esto. Dios no puede usar un alma turbada. Amén. Dios no puede. El enemigo se aprovecha, el enemigo usa un alma perturbada, una mente perturbada, es instrumento de Satanás para que haga lo que quiera. Entonces, sometamos nuestra mente, nuestros pensamientos a Cristo, y si usted sabe de alguien que está cometiendo errores porque su mente la tiene perturbada, ore para que Dios ponga en orden esa mente. Amén. Amén. Ore para que Dios ponga en orden emocional a esa persona. Amén. ¿Tiene alguien por quien orar en este día? Amén. Oremos. Oremos por esa mente perturbada. Oremos por esa persona que anda revuelta, que no puede someterse al Espíritu de Dios porque anda revuelto. El alma, el Espíritu, no sabe cómo hacerlo, no tiene la capacidad. Pero ¿sabe qué, hermano? No se aflija. Es cuestión de tiempo para que todo vuelva a su posición. Una persona necesita estar quieto, y en esa quietud, hermanos, vamos a orar que el Espíritu Santo les hable en la quietud de su mente. Amén. Que Dios les hable, que les conduzca al agua de reposo, que les dé de beber, que les dé de comer de Dios, que les fortalezca espiritualmente, hermanos. Amén. Que el enemigo no se siga aprovechando de su falta de entendimiento espiritual. Amén. Si usted quiere pasar para orar por alguien, tiene la libertad para hacerlo. Vamos a orar. Si es usted la persona que tiene su mente revuelta, confusa, tal vez es un hijo, es una hija, es un esposo, es un padre, una madre, es alguien, un amigo, alguien que usted quiere orar para que Dios dé paz mental a esa persona, paz emocional. Y sobre todo si es un cristiano, es alguien que le ha entregado su vida a Cristo, pero ahorita el enemigo se está aprovechando de esa persona, porque no está en control de sí mismo, no tiene dominio propio. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ore cubriendo a esa persona, cubra primeramente a esa persona, cubra a esa persona. Yo no sé quién sea, pero cúbrala. O si es tu propia mente, cúbrela con la sangre de Cristo. Declare, cubro mi mente con la sangre de Cristo. Me cubro. Cubrimos a esta hija, a este hijo, a esta persona. Lo cubrimos porque son de Dios, le pertenecen a Dios. Pero su alma está confusa, está revuelta. El enemigo los puede usar, los puede hacer cometer errores, faltas. Tómate un momento para orar, tómate un momento para pedirle al Espíritu de Dios que Él penetre entre el alma y el espíritu de esa persona. Espíritu de Dios, por favor, a través de la espada tuya, a través de tu espada, penetra en la vida de esa hija, de ese hijo, de ese esposo, esposa, de ese pariente, de esa alma por la que en este momento se está orando, se está intercediendo. Espíritu Santo, la obra es tuya. Yo presto mis labios para que tú los uses, pero la palabra es tuya, el poder es tuyo, la liberación es tuya. Toma el control de la mente, toma el control del alma, en el nombre de Jesús. Acalla el alma, Señor, llévala a la quietud, al reposo de la desesperación,
y de la angustia, llévala, Señor, a la paz y al reposo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Obra, 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 Espíritu Santo, obra, por favor, Espíritu de Dios, obra, obra en nuestras vidas, obra, que nuestro espíritu y nuestra alma estén en su lugar, en el lugar que le corresponde, juntos pero sin revolverse. Un alma sujeta al señorío, al control del Espíritu Santo, al control del Espíritu de Dios, al señorío de la palabra. Señor, yo te doy gracias, porque sé, Señor, que el alma, Señor, entra en paz y entra en reposo. Y cuando la gente empieza a reposar, empieza a mirar diferente. Señor, háblales en ese momento de lucidez. Háblales, permite que eso que está revuelto, esa agua, ese aceite, Señor, empiece a tomar su lugar, Señor, en el alma, mi Dios. Y allí empieza a ministrarles, allí empieza a ver el error de su camino, allí empieza a darles ver, Señor, mi Dios, su pecado, su falta, que allí empiecen a tomar buenas decisiones, que allí empiecen a decir, no más, no vuelvo a hacer lo mismo, no seré la misma persona. Allí, Espíritu Santo, oramos, oramos, Espíritu de Dios, la obra es tuya, la obra es tuya, la obra es tuya, Espíritu Santo, la obra es tuya. Estamos en la brecha, Señor, ahora por ellos, por ellas, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Hermano, reciba paz. Amén. Empiece a declarar paz, Amén. tanto sobre su vida, su alma, su mente, su ser, sus emociones, sus sentimientos y sobre las personas. No se levante de aquí sin establecer paz, sin establecer la paz de Cristo, reinando en su vida, gobernando en su vida. El imperio de la paz no tendrá límite, dice la Escritura. El imperio de la paz, el señorío de la paz, no tendrá límites. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego que esa paz que sobrepasa todo entendimiento empiece a visitar en nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, allí donde se quedó un problema, ahí donde se quedó una angustia, allí donde se quedó un conflicto, ahí donde se quedó una guerra. Señor, allí, Señor, empieza a ministrar, Señor, un ambiente de paz, un ambiente de bonanza. Limpia los aires, desintoxícalos de todo espíritu de contienda, de disensión, de pleitos, de celos, de envidia, Señor, mi Dios, de engaño, de error. En el nombre de Jesús, inunda los aires de nuestras casas, Señor, con tu presencia. Espíritu de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, Señor. Toma el control, Señor, de nosotros y de nuestras familias, Señor. Por favor, en el nombre